estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Organismos regionales tipo Gafi. APG, Grupo sobre Lavado de Dinero de Asia y el Pacífico. GAFIC, Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. EAG, Grupo de Euroasia. ESAMC, Grupo de Antilavado de Dinero de África del Este y del Sur. GIABA, Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental. MENAFAT, Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África. Moneyball, Comité Selecto del Consejo de Europa de expertos en la evaluación de medidas de antilavado de dinero. GAVAC, Grupo de Antilavado de Dinero de África Central. GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero de Latinoamérica. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Las recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros, por lo cual no pueden tomar todas medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Las recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar para identificar los riesgos y desarrollar políticas y coordinación interna, luchar contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados, establecer poderes y responsabilidades, por ejemplo, autoridades investigativas del orden público y de supervisión y otras medidas institucionales, mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, y facilitar la cooperación internacional. El GAFI posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus recomendaciones. 1. Los ejercicios de autoevaluación. Los ejercicios de autoevaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación que guarda la aplicación de los criterios contenidos en las recomendaciones del grupo. Tienen por objeto monitorear la evolución de los países respecto a sus sistemas antilavado de dinero y armonizar la legislación en materia, siempre siguiendo como criterio las propias recomendaciones. 2. Las evaluaciones mutuas. Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI examina a nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Todos los países que integran el organismo son sometidos a este proceso de evaluación, el cual culmina en un documento, reporte, que da cuenta de la situación general de cada país evaluado. Los criterios de evaluación utilizados para calificar el nivel de cumplimiento en cada caso son: cumplida, mayormente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida, no aplicable. Bloque A. Políticas y coordinación al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los países e instituciones financieras deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplicarán medidas y recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Las medidas deben ser proporcionales a los riesgos identificados. Riesgo mayor, medidas intensificadas. Riesgo menor, medidas simplificadas. Palabras clave de esta recomendación: identificar, evaluar, supervisar, gestionar, mitigar. Recomendación 2.
Cooperación y coordinación nacional. Los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la UIF, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, cuenten con mecanismos eficaces que les permita cooperar y entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Palabras clave: autoridades, garantizar, cooperación. B. Lavado de activos y decomiso. Recomendación 3. Delito de lavado de activos. Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena, 1988, y la Convención de Palermo, 2000. Deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves. Palabras clave: delito determinante, delitos predicados, delito. Recomendación número 4. Decomiso y medidas provisionales. Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que permita a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar: a. bienes lavados, b. productos de o instrumentos utilizados en o destinados al uso en delitos de lavado de activos o delitos determinantes, c. bienes que son el producto de o fueron utilizados en o que se pretendían utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo o actos terroristas. Deben incluir la autoridad para a. identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso, b. ejecutar medidas provisionales como el congelamiento y embargo para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes, c. adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso, y d. tomar medidas de investigación. Deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal, decomiso sin condena, o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión. Palabras clave: decomiso, congelar. Ojo, con la recomendación 38 es igual, similar. C. Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Recomendación 5. Delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión, la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar el financiamiento de actos terroristas, financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos. Palabras clave: tipificar, delito, terrorismo, planear, participar, preparar, proveer, recibir. Recomendación número 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos de y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de alguna persona o entidad designada bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo, de conformidad con la resolución 1267 de 1999 o designada por ese país en virtud de la resolución 1373-2001. Palabras clave: congelar, bloquear, fondos, bienes, designación: Al-Qaeda 1267, Talibán, exclusión. Resolución 1267 contra el Talibán, Al-Qaeda. Resolución 1373, tipificación del terrorismo. Recomendación número 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación.
Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Palabras clave: prevención, interrupción, proliferación, armas, destrucción. República Popular Democrática de Corea. Irán. Recomendación número 8. Organizaciones sin fines de lucro. Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro, identificadas como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo. Deben establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgo para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, incluyendo por organizaciones terroristas que se presentan como entidades legítimas para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos y para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a las organizaciones terroristas. Las palabras clave: fondos religiosos, caritativos, buenas obras, OCFL, legítimas, autorizadas, beneficiarios. D. Medidas preventivas. Recomendación número 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las recomendaciones del GAFI. Palabras clave: secreto. Recomendación número 10. Debida diligencia del cliente. DDC. Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o con nombres obviamente ficticios. Debe exigirse a las instituciones financieras que verifiquen la identidad del cliente y el beneficiario final antes o durante el curso del establecimiento de una relación comercial o al realizar transacciones para clientes ocasionales, y a los clientes existentes darles un seguimiento continuo para validar el perfil de riesgo. Extender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. Palabras clave: anónimas, ficticios, relación, umbral $15,000, seguros de vida, medidas intensificadas. Recomendación 11. Mantenimiento de registros. Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan por un periodo de al menos 5 años todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que éstas puedan cumplir con rapidez con las peticiones de información solicitadas por las autoridades competentes. Palabras clave: 5 años, registros, montos, tipo de moneda, evidencia, disposición. Recomendación número 12. Personas expuestas políticamente. PEPs. Debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a las personas expuestas políticamente, PEP, extranjeras que: a. cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente. B. obtengan la aprobación de la alta gerencia para establecer o continuar relaciones comerciales existentes. C. tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos. D. lleven a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial. Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP. Recomendación número 13. Banca corresponsal. Debe prohibirse a las instituciones financieras entrar en o continuar en una relación de banca corresponsal con bancos pantalla.
Debe exigirse a las instituciones financieras que estén convencidas de que las instituciones representadas no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla. Palabras clave: plazas, pago, terceros, corresponsales. Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o valores. Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transferencia de dinero o valores STDV tengan licencia o estén registradas. Deben tomar acción para identificar a las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio, sin contar con licencia o sin estar registradas, y aplicar las sanciones debidas. Los proveedores del servicio deben mantener una lista actualizada de sus agentes, a la cual tengan acceso las autoridades competentes en los países en los que opera el proveedor del servicio y sus agentes. Palabras clave: licencia, proveedor, transferencia. Recomendación número 15. Nuevas tecnologías. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como existentes. En el caso de las instituciones financieras, para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y tengan licencia o registro, y estén sujetos a sistema de monitoreo efectivo. Palabras clave: activo virtual, originante, beneficiario. Recomendación 16. Transferencias electrónicas. Se desarrolló con el objeto de prevenir a los terroristas y otros criminales que tengan libre acceso a las transferencias electrónicas para trasladar sus fondos, y además para detectar el uso indebido cuando ocurra. Persigue específicamente asegurar que la información básica sobre el originador y el beneficiario de las transferencias electrónicas esté disponible inmediatamente. Palabras clave: originador, beneficiario, rastrear, minimis, ROS. Recomendación 17. Dependencia en terceros. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que deleguen en terceros para que realicen acciones de acuerdo a la recomendación 10 DDC y mantenimiento de registros. Palabras clave: relación comercial, supervisado, tercero. Recomendación 18. Controles internos y sucursales, filiales extranjeras. Los programas de las instituciones financieras contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben incluir desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo acuerdos apropiados de manejo de cumplimiento y procedimientos adecuados de inspección, para asegurar elevados estándares a la hora de contratar a los empleados, un programa continuo de capacitación a los empleados y una función de auditoría independiente para comprobar el sistema, la designación de un oficial de cumplimiento a nivel administrativo. Palabras clave: programas, medidas, grupo financiero, alcance, empleados. Recomendación 19. Países de mayor riesgo. Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen medidas de debida diligencia intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones financieras procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado. El tipo de medidas de debida diligencia intensificada que se aplique debe ser eficaz y proporcional a los riesgos. Los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas independientemente de algún llamado emitido por el GAFI. Tales medidas deben ser eficaces y proporcionales a los riesgos. Palabras clave: listas, prohibir, limitar, país. Recomendación número 20.
Reporte de operaciones sospechosas. ROS. Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, o se le debe exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la UIF. Recomendación 21. Revelación y confidencialidad. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa. Si estos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, y tener prohibido por ley revelar tipping off el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa. Palabras clave: protegidos, tipping off, actividad criminal, revelar. Recomendación 22 y 23. Recomendación 22. Actividades y profesiones no financieras designadas, debida diligencia del cliente. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en la recomendación 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas: casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, jurídicos independientes, contadores, proveedores de servicios societarios y fideicomisos. Recomendación 23. Actividades y profesiones no financieras designadas, otras medidas. Los requisitos plasmados en las recomendaciones 18 a 21 se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras designadas. E. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Los países deben evaluar los riesgos de un uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y adoptar medidas para prevenir su uso indebido, asegurar que existe información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final, que las autoridades puedan tener acceso de manera rápida y eficiente a través de un registro de beneficiario final o un mecanismo alternativo. No deben permitir que las personas jurídicas emitan acciones al portador o certificados de acciones. Considerar facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas. Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Los países deben evaluar los riesgos para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y tomar medidas para evitar su uso indebido. Sobre los fideicomisos expresos y otras estructuras jurídicas, incluyendo información sobre el fideicomitente, fideicomisario y el beneficiario, que todas las autoridades competentes puedan obtener y tener acceso de manera oportuna. Facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las actividades profesionales no financieras designadas. F. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales. Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen las recomendaciones del GAFI.
Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean el beneficiario final de o que tengan una participación significativa o mayoritaria o que ostenten una función administrativa en una institución financiera. No deben aprobar el establecimiento u operación de bancos pantalla. Las demás instituciones financieras deben recibir licencia o ser registradas, reguladas y estar sujetas a la supervisión o vigilancia para propósitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Como mínimo, los negocios que presten un servicio de transferencia de dinero o valores o de cambio de dinero o moneda deben recibir licencia o ser registrados y estar sujetos a sistemas eficaces de monitoreo. Recomendación 27. Facultades de los supervisores. Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar o monitorear las instituciones financieras y asegurar el cumplimiento para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo autorización para realizar inspecciones. Deben estar autorizados para requerir la presentación de información por las instituciones financieras que sea relevante para el monitoreo de dicho cumplimiento e imponer sanciones de acuerdo a la recomendación 35 por incumplimiento con dichos requisitos. Los supervisores deben tener la facultad para imponer una gama de sanciones disciplinarias y financieras y potestad para retirar, restringir o suspender la licencia de la institución financiera. Recomendación 28. Regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras designadas. Las actividades y profesiones no financieras designadas deben estar sujetas a medidas de regulación y supervisión. Los casinos deben estar sujetos a un amplio régimen de regulación y supervisión. Los países deben asegurar que las demás categorías de actividades profesiones estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y asegurar el cumplimiento de los requisitos al lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Esto debe hacerse de acuerdo al riesgo. Ello puede ser ejecutado por un supervisor o un organismo autorregulador, OAR, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplen con las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Recomendación 29. Unidades de inteligencia financiera. UIF. Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera, UIF, que sirva como centro nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos y delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Para la comunicación de los resultados de este análisis, la UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones. Recomendación 30. Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas. Los países deben asegurar que las autoridades del orden público designadas tengan responsabilidad para desarrollar las investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al menos en todos los casos relacionados a delitos que produzcan gran volumen de activos. Las autoridades designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en el paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados. Ello debe incluir casos en los que el delito determinante asociado ocurre fuera de sus jurisdicciones. Deben asegurar que las autoridades tengan responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e inicio de acciones para congelar, embargar bienes que estén o puedan ser o estar sujetos a decomiso o que se sospecha que son producto del crimen. Deben asegurar que se lleven a cabo investigaciones cooperativas con autoridades competentes apropiadas en otros países. Recomendación 31. Facultades de las autoridades del orden público e investigativas. Al efectuar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes, las autoridades competentes deben ser capaces de obtener acceso a todos los documentos e información necesaria para utilizarla en esas investigaciones, así como en procesos judiciales. Ello debe incluir la facultad para exigir a la presentación de los registros en poder de las instituciones financieras y las actividades profesiones
financieras no designadas y otras personas naturales o jurídicas para la búsqueda de personas, la toma de declaraciones de testigos y para el embargo y obtención de evidencia. Los países deben asegurar que las autoridades competentes que realizan investigaciones sean capaces de utilizar una amplia gama de técnicas investigativas para la investigación del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Estas técnicas investigativas incluyen operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, acceso a sistemas computarizados y envíos controlados. Además, deben contar con mecanismos eficaces para identificar oportunamente si las personas naturales o jurídicas tienen cuentas o controlan cuentas, asegurar que las autoridades competentes cuenten con un proceso para identificar activos sin notificación previa al propietario, a realizar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Las autoridades competentes deben ser capaces de pedir toda la información relevante en poder de la UIF. Recomendación 32. Transporte de efectivo. Los países deben contar con medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración o revelación. Deben asegurar que sus autoridades competentes cuenten con autoridad legal para detener o restringir moneda o instrumentos negociables al portador sobre lo que se sospecha una relación con el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos o delitos determinantes, o que son declarados o revelados falsamente. Deben asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas para tratar a las personas que hacen una declaración falsa. Los países deben adoptar medidas, incluyendo medidas legislativas de acuerdo con la recomendación 4, que permitan el decomiso de dicha moneda o instrumentos. Recomendación 33. Estadísticas. Los países deben mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y a la eficiencia de sus sistemas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto debe incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados, acerca de las investigaciones, procesos, condenas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, sobre los bienes congelados, incautados y decomisados, y acerca de la asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación. Recomendación 34. Guía y retroalimentación. Las autoridades competentes, supervisores y los OAR deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas en la aplicación de medidas nacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, en particular, en la detección y el reporte de transacciones sospechosas. Recomendación 35. Sanciones. Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar las personas naturales o jurídicas cubiertas en las recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las sanciones deben ser aplicables no solo a las instituciones financieras, sino a las actividades, profesiones no financieras designadas, sino también a sus directores y la alta gerencia. G. Cooperación internacional. Recomendación 36. Instrumentos internacionales. Los países deben tomar medidas inmediatas para ser parte de e implementar a plenitud la Convención de Viena 1988, la Convención de Palermo 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2003 y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 1999, cuando corresponda. Se exhorta a ratificar e implementar otras convenciones internacionales relevantes, como la Convención del Consejo de Europa sobre el Crimen Cibernético 2001, la Convención Interamericana contra el Terrorismo 2002 y el Convenio
del Consejo de Europa sobre blanqueo, detección, embargo y decomiso de productos de un delito y sobre el financiamiento del terrorismo. Recomendación 37. Asistencia legal mutua. Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente el mayor rango posible de asistencia legal mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y que no existan leyes o normas que prohíban compartir información. Recomendación 38. Asistencia legal mutua, congelamiento y decomiso. Los países deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en respuesta a solicitudes extranjeras para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes lavados, productos de lavado de activos. Esta autoridad debe ser capaz de responder a solicitudes emitidas partiendo de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas provisionales relacionadas, a menos que ello no se corresponda con los principios fundamentales de sus leyes internas. Los países deben contar también con mecanismos eficaces para administrar dichos bienes, así como acuerdos para coordinar procesos de embargo y decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados. Recomendación 39. Extradición. Los países deben ejecutar constructiva y eficazmente las solicitudes de extradición con relación al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin una demora indebida. Los países deben también tomar todas las medidas posibles para asegurar que no ofrezcan refugio seguro a individuos acusados del financiamiento del terrorismo, a organizaciones terroristas, en particular asegurar que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean delitos extraditables. Asegurar que cuenten con procesos claros, eficientes para la ejecución oportuna de peticiones de extradición. No dar lugar a condiciones restrictivas poco razonables o indebidas. Asegurar que cuenten con un marco jurídico adecuado para la extradición. Las autoridades responsables de la extradición deben contar con los adecuados recursos financieros, humanos y técnicos. Los países deben tener establecidos procesos para asegurar que el personal de dichas autoridades mantenga elevados estándares profesionales, incluyendo estándares sobre la confidencialidad, y que tengan una elevada integridad y que cuenten con las habilidades apropiadas. Recomendación 40. Otras formas de cooperación internacional. Los países deben asegurar que sus autoridades competentes puedan rápida, constructiva y eficazmente prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Deben hacerlo espontáneamente y siguiendo una solicitud, y debe existir una base legal para prestar la cooperación. Deben autorizar a sus autoridades competentes a utilizar los medios más eficientes para cooperar. Si necesita acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales, como un memorando de entendimiento MOU, estos deben negociarse y firmarse a tiempo. Deben utilizar canales o mecanismos claros para la transmisión y ejecución eficaz de solicitudes de información u otros tipos de asistencia. Las autoridades competentes deben contar con procesos claros y eficientes para la priorización y ejecución oportuna de solicitudes y para la salvaguarda de la información recibida.